Vengan a mí los que heridos están, que yo los levantaré, que yo los sanaré con mi amor. Vengan a mí los cansados, vengan a mí los sedientos, vengan a mí con sus pecados, que los sanaré, los liberaré, los salvaré con mi amor, con mi amor, que los sanaré, los liberaré, los salvaré con mi amor. Vengan a mí, soy su. Para ustedes muy buenas tardes, les pido disculpas por la demora, hemos tenido unas fallas con el internet y eso nos interrumpió al inicio de la transmisión. Espero que quienes de pronto habían empezado y se salieron por esta falla pues puedan regresar y que entonces podamos ya concentrarnos para hacer juntos la lección divina. Yo los quiero invitar como siempre a que nos dispongamos. Aquí estoy en la presencia de Jesús, en el sagrario, Jesús en el santísimo sacramento del altar, para que nosotros también nos sintamos cerquita al Señor, cerquita a su presencia eucarística, su presencia que irradia rayos de amor, rayos de luz que llegan también hasta nosotros, a cada uno de nuestros hogares. Yo los invito para que hoy nos dispongamos a hacer la lección divina de este próximo domingo 13 del tiempo ordinario y que así dispongamos el corazón para que podamos también dejar que Jesús nos hable con su palabra, que Jesús toque nuestro corazón, que Jesús en verdad llegue a nuestra vida. Como siempre yo los invito, hagamos un instante de disposición interior para que el Espíritu Santo también haga vida en nuestros corazones, para que sea su luz la que llegue a cada uno de nosotros. Cerremos un momentico nuestros ojos. Respiremos profundo, despacio, con calma. Seamos conscientes de la presencia amorosa de Dios Trinitario en nosotros. El amor de Dios Padre manifestado en Jesucristo y derramado en el Espíritu Santo. Dios que quiere hacer casa, morada, santuario en nosotros. Dios que quiere habitar dentro, en habitación de Dios en mí. Las Escrituras fueron escritas bajo la guía del Espíritu Santo. Él inspiró autores, profetas, apóstoles y sigue inspirando a predicadores, a misioneros, a anunciadores. De la misma forma nos inspira a los lectores, a los que la leemos, la oramos, la meditamos, a los leccionautas. Dile desde el corazón: ven Santo Espíritu, ven toca mi ser, ven mueve mis entrañas, ven ilumina mi mente, ven llena mi corazón, ven abre mis sentidos, agudiza mi mirada, interpela mi vida, que yo pueda comprender a Jesús que me habla, que yo lo pueda transmitir, que pueda dar una palabra de la palabra que escucho, pero sobre todo que yo pueda vivir de esa palabra que sale de la boca de Dios. Como siempre nos unimos con esta hermosa oración: oh Espíritu Creador,
nuestro Altísimo, principio y fuente verdadera de la luz y sabiduría. Dígnate infundir un rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos.
dije que era el domingo 13, realmente es el domingo 14. Domingo 14 del tiempo ordinario, el año va avanzando y qué bueno aprovechar este espacio que tenemos para ahondar en lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Recuerden pues los pasos de la lección divina, son muy sencillos: leer, meditar, orar, contemplar, ese contemplar unido a la acción, actuar. Y ese leer es el primer paso que vamos a hacer aquí en el Facebook. Como siempre les dejo el texto bíblico. La pregunta clave que nos respondemos en este primer paso de leer es sencillamente ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Como siempre yo tomo la versión que sale en el leccionario del Misal del Concilio Vaticano II, un libro que usamos para la liturgia, pero los invito a ustedes para que tomen la versión de este Evangelio según también la Biblia que ustedes tengan, una Biblia católica, una Biblia autorizada por la Iglesia. Ojalá que cada uno ya haya adoptado en su vida la práctica de tener su Biblia personal, que la pueda subrayar, que pueda escribir, que la pueda tener para usted, y que así hagamos más fructuosa y más retroalimentativa, si vale la palabra, nuestra forma de leer las Escrituras. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Os invito en primer lugar a escuchar. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo los invito a que vuelvan y lean ustedes solitos, lean despacio y entendiendo lo que leen.
En ese paso de leer vamos avanzando. Saquen una o dos ideas principales. Para usted, en su comprensión lectora, ¿qué idea literal de aquí engloba o resume todo el pasaje que estamos leyendo? Saquemos palabras centrales que nos sirvan para entender el texto. Para ir avanzando entonces tenemos lo siguiente. Estamos en el capítulo 11, concluyendo el capítulo 11 de San Mateo. Si ustedes recuerdan, los domingos anteriores leímos el capítulo 10, ese capítulo conocido como el discurso apostólico y misionero, el envío de los 12, vayan y nos lleven alforja, plata, todo eso.
y por allá hablándoles, los van a perseguir, los van a enjuiciar, pero no tengan miedo, yo estoy con ustedes, griten en las azoteas, no tengan miedo, griten y no tengan miedo de que puede quitar la vida física, pero no la vida del alma, no tengan miedo. Muchas veces lo repite Jesús, y también este domingo pasado, pues el que les dé aunque sea un vaso de agua no se quedará sin recompensa, el que no ame más, el que ame más a su padre, su madre o sus hijos u otras cosas por mí, pues no es digno de mí, el que no tome su cruz. Entonces todo eso preparó la misión de los discípulos. ¿Qué sucedió mientras los apóstoles, los 12, estaban predicando en las diversas ciudades? Jesús los envió, pero Jesús también se fue a ir predicando. Seguramente él iba haciendo una inspección de qué estaban haciendo los suyos en esas tierras. Por eso en el capítulo 11 no se lee mucho ese capítulo durante estos domingos, se salta hasta la última parte, que es lo que ahora tenemos. Pero si ustedes se devuelven al capítulo 11, unos discípulos de Juan el Bautista van y preguntan: Señor, ¿en verdad eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? Y Jesús le manda a decir a Juan el Bautista: cuéntenle a Juan lo que están viendo, los cojos andan, los ciegos ven, todo lo que sucede allí. La buena noticia se anuncia a los pobres. Luego también Jesús comienza a hablar de que se ha preparado el camino, pero ya ha llegado el tiempo, y entonces empieza a hablar de estas ciudades que no han querido escuchar seguramente lo que los apóstoles le dijeron. Con toda seguridad, en el transcurso de la misión, así como nos sucede ahorita en las misiones de la iglesia, los apóstoles daban informe: Señor, mira, en esta ciudad no quisieron abrirnos, en esta ciudad nos rechazaron, en esta ciudad los ciudadanos salieron a apedrearnos, en esta ciudad la gente nos cerró las puertas, en esta ciudad el portero no entregó los avisos a la gente, en esta ciudad la gente nos gritaba cosas malucas. Entonces Jesús va a decir unos ayes, una serie de lamentos sobre estas ciudades: ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida, ay de ti Tiro, ay de ti Cafarnaúm. Y empieza a compararlos con ciudades que en el pasado sufrieron por no hacer caso a la palabra de Dios. Ahora los discípulos, digamos, terminan esta primera parte de la misión. Una misión es cargada a veces, una misión desgasta físicamente, y entonces ya están cansados, fatigados, es muy normal. Llegan donde Jesús, cansados, pero también muy contentos. Señor, mira, logramos que se formara allí una pequeña comunidad. Señor, logramos que allí unos hicieran discípulos. Señor, mira, unas personas de este barrio nos dieron un aporte para la predicación. Señor, allí nos recibieron y nos dieron alimentos. Señor, allí pudimos sanar un enfermo, allí sacamos un demonio, allí los niños y los papás se sentaron a escuchar la palabra. Emocionados, como cuando uno llega de un viaje a contarlo todo. Pues bien, cuando llega un misionero también lo cuenta todo a su familia. Ahora, el misionero, antes de contarle a otra gente, lo primero que llega a hacer es a contárselo al Señor. Esa es la oración que un misionero tiene que hacer en acción de gracias. Cuando se lo contamos al Hijo, a Jesús, el Hijo toma una actitud de alabanza al Padre. Por eso el texto de hoy empieza diciendo: en aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo. Literalmente dice: Jesús respondió. Eso implica Jesús da respuesta a lo que ellos decían: te alabo, Padre del cielo, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, lo primero que hace Jesús por la misión es dar gracias. Acuérdese, Eucaristos significa acción de gracias. Jesús hace Eucaristos, es decir, da gracias al Padre por esta misión. Una misión católica casi siempre, normalmente, clausura con una gran y festiva Eucaristía. Jesús da gracias porque los frutos de esa misión son obra del Padre, de su providencia. Da gracias porque los misioneros han trabajado duro y han logrado estas cosas. Queridos hermanos, lo que nosotros hacemos en la misión de la iglesia tiene que ver con eso. Entonces, pero no me va a saltar todavía esa parte. Jesús da gracias, primera idea. Segundo, ¿por qué da gracias? ¿Qué es lo interesante de esta acción de gracias? Fíjense, en las ciudades muchos no escucharon, muchos no hicieron caso, y con toda seguridad, por el contexto que aquí hay, muchos eran letrados, fariseos, escribas, sacerdotes,
rabinos, estudiosos de la ley. Jesús sabe que los inteligentes y sabios de su momento no le quieren atender. ¿Y qué hace Jesús? Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, pero se las has querido revelar a los pequeñitos. Jesús, el mensaje central en Mateo va a ser en gran parte el anuncio de la palabra, y por allá en el capítulo 13 hablará de la semilla y de los terrenos. Unos reciben y otros no. Jesús nos demuestra aquí que los sabios y entendidos no quieren recibir. El que es poderoso siente que no necesita de Dios. El que es inteligente siente que ya no puede aprender nada más. El que se cree sabio ya no escucha consejo de nadie. Por eso no va a aprender más, por eso no va a recibir nada más, por eso no habrá Dios que le ayude, porque no necesita. En cambio, el pequeño. ¿Quiénes son los pequeñitos de los que habla Jesús aquí? La sabiduría de la palabra de Dios ha hablado mucho de los pequeños. Si uno se fija en los profetas y en los libros sapienciales, se habla en arameo de los anahuim del Señor, de los pobres, de los pequeños. ¿Quiénes son pequeños en Israel? En primer lugar, son pequeños los niños, obviamente. Psicológica y físicamente son pequeños. Todavía no entienden muchas cosas. Un niño en Israel no cuenta. Miren cómo en la multiplicación de panes el evangelista dice, sin contar mujeres y niños, cuentan los hombres, adultos. En una sinagoga no cuentan los niños. El aforo no importa si hay un niño o 1000 niños, lo que importa es cuántos hombres adultos hay. Con esto voy al segundo. Las mujeres tampoco cuentan. Ojo, estoy hablando del contexto de Israel en tiempos de Jesús. Ni los niños, ni las mujeres. Fuera de eso, tampoco cuentan las viudas, porque si para una mujer valer necesita o papá, o esposo, o hijo adulto, una viuda sin padre, ni esposo, ni hijo adulto, tampoco vale. Las viudas, María va a quedar viuda, sin esposo, sin padre y sin hijo. Por eso va a ser la más pequeña del Señor, por eso le da a Juan. Además, tampoco cuentan los enfermos, porque el que está enfermo, algún castigo le envió Dios. No se junten con él porque es pecador. Y entonces los pecadores, un pecador público, prostitutas, publicanos, recaudadores de impuestos. Los pastores eran considerados impuros para entrar al templo. Los mercaderes, porque trataban con dinero, eso es impuro para entrar al templo. Fuera de eso, los leprosos, una enfermedad de una suciedad, una lepra, una alergia en la piel, tampoco cuentan. Y los extranjeros, y algunos de estos incluso esclavos, porque también fue una sociedad con esclavismo. Muchos en Israel, uno podría decir, comparando con la Colombia de hoy, un 90% no contaría. Quienes sí cuentan, sabios, estudiosos, letrados, rabinos, los que pueden ir a escuelas rabínicas porque tienen con qué pagar, entonces los ricos, los que tienen poder político o social en Israel. Esos no escuchan, los pequeños sí, porque nada tienen. Entonces, nada tienen que perder si escuchan una prédica de algún discípulo de Jesús. ¿Qué tan particular? Los despreciados del tiempo de Jesús, los marginados de su tiempo, son los únicos que abren el oído a la palabra que es anunciada. Y lo dice Jesús, porque así te agradó, Padre, todo me lo has dado a mí, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Con esto voy a otro punto, después de hablar de los pequeños. ¿Quiénes pueden conocer estas cosas, como lo describe el texto? Estas cosas son la relación del Padre con el Hijo, la relación del Hijo con el Padre, el plan del Padre con el Hijo en el Espíritu para salvarnos. ¿Quién la va a conocer finalmente? Los pequeños. Pero miren, ¿cómo lo logran? Solamente aquellos a quienes el Padre, a través del Hijo, se lo quiere revelar. Con esto Jesús se está proclamando medio, camino, puente, única forma, puerta para acceder al conocimiento pleno de Dios. Miren toda la profundidad que hay en esta expresión. Todo me ha sido entregado a mí por el Padre,
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué tan interesante es. Vámonos a la última parte. Les decía que los discípulos venían cargados, cansados por todo el trajín, es normal. Jesús entonces dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados. El texto literalmente dice, en griego dice: vengan a mí los que trabajando duramente y están cargados. ¿Quién está cansado? Cuidado con esto. No es aquel que no hace nada y que está cansado de vivir. Cansado, dice Jesús, los que trabajando duramente, es decir, los que están luchando la vida, los que se están luchando de sol a sol, los que están buscando sustento, los que están tirando las redes a ver qué pescan, los que están trabajando en la evangelización arduamente y que están cargados, es decir, que tienen mucho peso sobre sí. Sus discípulos han llegado cargados, cansados. ¿Y qué dice Jesús? Vengan y yo les daré el descanso. ¿Cuál es ese descanso? Miren qué bonito. Lo escuchábamos el día del Sagrado Corazón. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomen el yugo de mí sobre ustedes. ¿Qué es un yugo? Que se lo dan a las novias en el matrimonio, pero realmente es de los dos en el matrimonio. Pero no es solo ese yugo. Yugo es una palabra que identifica una labor de la agricultura. El yugo era ese artefacto con el cual estaban unidos, ese aparato con el que estaban unidos dos bueyes, para los bueyes labrar la tierra. Si los bueyes no tuvieran yugo, cada uno iría por su lado y no harían unas eras rectas, perfectas. Cuando los bueyes están unidos, tienen que tirar para el mismo lado. Así uno no quiera, les toca tirar para el mismo lado. Jesús dice: tomen mi yugo, es decir, trabajen unidos a mí, para que andemos hacia el mismo lado. Van a ver que así las cargas se alivianan. ¿Acaso no es eso cargar la cruz con Jesús? ¿Ven? Y entonces dice: y aprendan de mí, que soy manso, aquí dice una traducción, apacible y humilde de corazón. Estamos hablando de los pequeños en contraste con los grandes y sabios. Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Nada de guerreristas ni de soberbios, porque en el grupo de los 12 había unos que creían en la revolución armada y que creían en la venganza contra el que no los escuchara. Nada de eso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Eso es lo que dice Jesús. Yo los invito a que vayamos entonces a ese segundo paso. ¿Qué me dice el Señor con esta palabra que acabo de escuchar? Vuelvan y lean si quieren, y entonces de ahí saquemos ese: ¿qué me está diciendo hoy el Señor a mí?
Por aquí nos recuerda también María Cuartas que el yugo es el instrumento para, si a lo huelle lo que estábamos diciendo, formado de una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza y al cuello de los animales, pues que tiene que ver con todo eso que permite para que ellos dos tiren juntos en toda esta cuestión de la agricultura. Y por acá Ángela Burgos pues, nos recuerda también pues, cómo el Señor le habla. Dios nos ofrece su infinito amor y misericordia solo a cambio de nuestro interés en conocerlo. Él está siempre dispuesto para ser nuestro apoyo y fortaleza. Por aquí hay varios comentarios, no voy a poder pues, leer todos. Claudia nos recuerda cómo precisamente esos pequeñitos son los que abren el corazón a Jesús, los que se abren para aprender, para escuchar, para conocer, humildes de corazón, así como fue pequeñita Santa Teresita del Niño Jesús. Recuerden que la doctrina que le hizo doctora de la iglesia a Santa Teresita es toda su doctrina de la infancia espiritual. Tiene que ver con hacerse pequeños para entrar en el reino de los cielos. Hay algo bien importante. Bueno, Clarita nos dice como el Señor, para cumplir la misión no necesito títulos académicos, solo un corazón abierto a escuchar su palabra y llevar con humildad cumpliendo su voluntad. Leticia nos habla de esa compañía de Jesús que nos da seguridad y que alivia nuestras penas. Y Araceli nos habla de ese juego de palabras con yugo y carga, para terminar hablando de cómo el Señor precisamente hace más liviana nuestra carga, nos trae bendición si seguimos con Él, aunque no todo es color de rosa, pero Él está siempre ahí para ayudarnos, tener un corazón manso. Dora nos comparte cómo la vida podría ser dura, estar sin empleo junto al esposo, pero como Jesús también le invita a caminar bajo la guía de Dios, a confiar esta preocupación a Él que trabaja al ladito de su esposo y de ella, y es así como los va implicando para que se esfuercen juntos. Es que de eso se trata, no es recostarnos y no hacer nada, sino recostarnos en el Señor para trabajar con Él. De Él depende todo, Él nos da sosiego y paz en todos los momentos de nuestra vida, uniéndonos a su voluntad. Aquí, para continuar con esta parte de la meditación, yo los quiero invitar a que pensemos también en lo siguiente. Jesús ha venido a revelar el misterio del reino de Dios. Ese misterio es un misterio que brota de su corazón y que solo quien se acerca a su corazón infinito podrá comprenderlo. Eso implica una apertura, y esa apertura implica hacernos pequeños, hacernos humildes, dejarnos llevar por Él. ¿Cuál es esa forma que está expresando Jesús aquí, que solo lo ha revelado a los pequeños? Y que nadie más que el Hijo conoce lo del Padre, y más que el Padre conoce lo del Hijo. Es toda una alusión a lo que la Biblia ha llamado la sapiencialidad, la sabiduría infinita de Dios, la misteriosa sabiduría de Dios. Esa sabiduría poco a poco se ha ido revelando, pero la revelación definitiva se ha dado en Jesucristo. ¿Qué pasa? Muchos en Israel y muchos hoy no han querido recibir esa revelación y siguen esperando que venga otra revelación. Muchos hoy todavía no logran porque no quieren recibir a Jesús y siguen esperando otra solución a los problemas del mundo. Jesús invita a abrir el corazón, a abrir el oído, a abrir la vida para vivir de esa palabra que Él nos revela. Solo quien se haga pequeñito. Yo les propongo aquí como modelo también a María, la Virgen. Acuérdense de ese Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación, la humildad de su esclavo. Dios escoge a los pequeños. Siempre en la Biblia lo ha demostrado. Pero lo raro es que si Dios escoge a los pequeños, lo raro es que nosotros, que somos católicos, muchas veces buscamos grandezas humanas. A veces no entendemos todavía esto. Yo les propongo para meditar estas tres preguntas. Si a los pequeños se ha concedido el conocer estas cosas, una pregunta muy personal. ¿Ya me he hecho pequeño o sigo buscando grandezas humanas? ¿Ya me he hecho pequeño?
mediten un momentico. Otra pregunta: ¿cuál es mi cansancio? ¿Cuál es mi fatiga? Ya se la comparto al Señor. Ya estoy compartiendo con Él la misma carga. O yo estoy cargando algo que no comparto con el Señor. ¿Cuál es mi cansancio? ¿Por qué lo digo? A lo mejor estamos cansados de estar cargando en la vida cualquier ambición humana, cualquier situación egoísta. Pero la pregunta de Jesús nos mandó cargar esas cosas. En cambio, puede que estemos fatigados de llevar una carga, la gran misión de anunciar el Evangelio, la descomunal misión de evangelizar la familia, la importante misión de llevar a Jesús a todos, la misión de perdonar al que me hizo un daño o de amar a ese que todavía no me quiere, la misión de enseñar la fe a mis hijos. Eso sí me lo mandó el Señor, pero eso lo puedo cargar con Él. Pero yo no puedo cargar con el Señor una ambición egoísta. Esa carga nos la pone el otro. ¿Cuáles son las cargas que debo llevar con Él? Hay unas que definitivamente no corresponden al Señor. Y aquí pues Juliana nos pregunta, ¿a qué se refiere exactamente eso del yugo? En Israel había un yugo que oprimía. Ese yugo, ya dijimos lo de los bueyes, listo, para demarcar que vayan juntos y juntos hacia el mismo lado hagan fuerza. Pero en Israel había un yugo que amarraba mucho y era la ley, una ley de 613 preceptos, a veces invivible para todos. Jesús propone un yugo muy lindo, una ley principal: amen a Dios y al prójimo como ustedes mismos. Amen a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amen al prójimo como ustedes mismos. Ese es el yugo del Señor, vivir en el amor. Ya cargamos ese yugo, o aún estamos cargando yugos de esas leyes meramente humanas, que a veces no vienen del hombre sino del maligno. ¿Cuál es mi cansancio? Y una última pregunta: ¿qué tanto se asemeja mi corazón al de Jesús? El de Él es manso y humilde. ¿Qué tanto soy humilde y manso? En unos minuticos hagamos oración, ese tercer paso. ¿Qué le respondes a Jesús hoy? ¿Qué suscita esta palabra que escuchaste como respuesta? Hagamos oración desde las Escrituras.
Y como les he dicho siempre, pues el tiempo aquí es muy corto, pero la lección divina no se queda en este día, en este horario. La lección divina ustedes la siguen y yo también. La seguimos haciendo en nuestra vida interior, en nuestra casa durante esta semana. Ese último paso, contemplar, nos lleva a un quinto paso, si se puede llamar así, actuar. ¿Qué te muestra hoy la palabra? ¿Qué te muestra el Señor? ¿A qué te invita el Señor hoy? Y eso nos lleva a hacer un compromiso. Hagamos un compromiso concreto, algo realizable, algo real, algo para hacer esta semana misma si es posible, no una cosa etérea y extraña que no podremos hacer nunca. ¿Qué te muestra? ¿A qué te invita? Contempla un instante y realiza tu compromiso delante del Señor. Por último, quiero terminar con esta hermosa oración del Padre Antonio Chevrier, el Beato. A Jesús, que es el Verbo, que es la palabra infinita, te invito a que me acompañes en esta oración. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y qué grande eres. ¿Quién acertara a conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú que eres la luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande, que todas tus palabras sean luces que me iluminen y me atraigan hacia ti, y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla, que quiero escucharte y poner en práctica tu palabra. Quiero escuchar tu divina palabra, que sé que viene del cielo. Quiero escucharla, meditarla, practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte solo a ti. Amén. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por participar de esta lección divina. La otra semana nos normalizamos de nuevo, lunes a las 4 de la tarde la lección, y en la noche de hoy o mañana, en la mañana estaremos también guardando esta lección divina en el canal de YouTube de la parroquia para que ustedes la puedan compartir. Antes de irse, yo los invito pues para que nos sigan en las redes sociales de la parroquia, en Facebook Santa Teresita del Niño Jesús, en YouTube Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús Medellín, en el Instagram p.santatere, y que así podamos también compartir los contenidos de formación y espiritualidad que la parroquia tiene para ustedes. Cierren sus ojos y quédense con esta canción. Hagamos la oración ante el Señor, que nos quiere dar descanso en nuestra alma. Dios te bendiga y un feliz resto de semana.
Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus yerros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen consolar.